Nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. Amén. Sí. Aleluya. Gracias. Amén. Sí. Así es. Aleluya. ¿Listo? ¿Se saludaron? Bien. Ahora como niños ordenaditos, cada cual tome su asiento. Antes que suban a 200, mire que todos suben hoy día. Le damos la bienvenida a todos, que el Señor les bendiga mucho. Así también bendiga a todos los que están conectándose a través de las plataformas, a través de la página web y la aplicación de Radio El Mensajero, propiedad del Mensajero y de la Iglesia Jesús, nuestro refugio, que es la que nos acoge y donde el Señor nos tiene para que semana a semana nos estemos congregando para compartir la palabra del Señor. Un saludo al norte y al sur. No me voy a dedicar dando nombres, pero hay personas que nos escriben de esos lugares, y en lugares bien recónditos que a veces uno no se imagina que puede llegar la radio y con tanta fuerza. Gracias al streaming, gracias al internet y gracias a Dios que nos da esa oportunidad. Así que hermano, hoy día es un día especial como todos los días, pero donde nos vemos, porque algunos en la semana por su trabajo no vienen a las reuniones y por otras cosas que prefiero no decirlas, no vienen a las reuniones, pero sí los domingos nos vemos y podemos compartir la palabra del Señor. Aunque les señalo que los días martes también nos juntamos y estamos orando. Y sin oración no hay respuesta. Los días jueves estudiamos la palabra y el día domingo nos juntamos para adorar a nuestro Dios. Así que hay una pregunta que siempre se hacen las personas, que hoy día la vamos a ver porque nosotros conocemos testimonios, sabemos testimonios, que hay personas que viven como si fuera todo controlado por ellos a su alrededor y aunque no quieran, a veces se hace una pregunta, ¿qué significa lo que dice la Biblia, estar espiritualmente muerto? Y la verdad que hay cristianos que también ignoran qué significa eso, estar espiritualmente muerto. Para eso nos vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 12. Y vamos a ver de dónde viene la causa, el motivo, la circunstancia por la cual nos encontramos a veces en ese estado, la muerte espiritual. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo leo de nuevo para aquellos que no se pararon, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente para que podamos entender lo que tú hoy día nos vas a declarar. Cada hermano que está acá, hijo tuyo, Señor, tiene que aprender esto para dárselo a conocer a otros que no tienen idea, no saben qué significa estar muerto espiritualmente. Y así también, Señor, que muchos sean reconvenidos para meditar que la vida es corta, pasa como un rayo de luz
Es como la niebla, que un día es y al otro día no. Por eso tú nos has dado la oportunidad, Señor, de vivir para entender tus proyectos y tus planes y para saber que después de esta vida hay otra, que es muy superior a esta. Por eso es importante, Señor, que hoy día nos edifiques, nos exhortes y nos consueles para salir, Señor, de la ignorancia bíblica y entender las posibilidades y todo lo que tú pones frente a nosotros para poder acceder a la vida. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Y la iglesia dice, tomen asiento, hermanos. Yo creo que todos deberían de saber a ciencia cierta y con respaldo bíblico qué significa la muerte espiritual. Esa muerte que no fue física, la persona siguió viviendo a pesar de lo que Dios le había dicho, pero Dios justamente se refería a la muerte espiritual. Esa muerte que a la persona la lleva a estar en el mundo de la ignorancia, de las tinieblas, a no entender las cosas del Señor. Y la palabra es clave cuando dice que el pecado entró por un hombre, y es justamente después que Adán peca, porque Adán fue el que pecó. Muchos dicen fue la mujer. No, Adán pecó. Y la pregunta es ¿por qué Adán si fue la mujer la que fue tentada? Porque Adán tenía que haber administrado a su mujer, tendría que haber recomendado a su mujer lo que Dios le había dicho. Porque Dios le dijo a él, pero tal vez él no se lo dijo a su esposa. Por lo tanto, lo que hizo Eva fue cargado al hombre. Y eso nos indica que en la vida es el hombre el que debe estar siempre informado para proteger a su familia. Es el hombre el que administra, es el hombre el que recibe información y Dios le ha dado la facultad de velar, de cuidar, de ser un administrador. Y si el hombre no cumple su propósito, de seguro que los que van a pagar las consecuencias son su familia. Entonces, por esa razón, fue Adán el que fue sancionado. La mujer fue castigada. Pero Dios le dijo a Adán, por tu culpa la tierra está bajo maldición. A Adán se lo dijo. Y a Eva después le dice, multiplicaré los dolores de tu preñez, dando en conocer a los entendidos de que ya había tenido más hijos, pero no con el dolor que iba a tener posteriormente más hijos. Entonces, Adán no murió, Eva tampoco. Pero se cortó todo contacto con Dios. No hubo más contacto con Dios. Dios lo siguió protegiendo, como lo hace con la humanidad. Dios lo siguió cuidando y observando, pero ya no había contacto. El contacto de Dios para con el hombre tenía que ser a través de personas escogidas por Dios. Personas escogidas que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos para que ellos recibieran la ordenanza y el mandato de Dios para decirle al hombre lo que tenía que hacer. Hoy en día muchas personas no entienden las cosas de Dios, porque espiritualmente están muertos y requieren de un portavoz, requieren de alguien que les aclare, les ilumine y los saque de las tinieblas de la ignorancia. Por eso la palabra nos dice que toda la humanidad está caída, toda la humanidad, al decir toda es toda. La humanidad cuando nace, el bebé cuando nace, entra a un mundo de pecado. Trae consigo el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado está en la tierra, pero Dios tenía algo para hacer huir al hombre de esa ira de Dios. Por lo tanto, se corta toda relación. Dios ya no se comunica con el hombre. Dios le da la espalda al hombre, pero no lo abandona, sino que lo sigue protegiendo. Pero le manda personas llenas del Espíritu Santo para que los guíen. Esa es la diferencia al día de hoy. Que todo hijo de Dios, toda persona que haya nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo.
sabe lo que Dios le comunica, siempre a través de la palabra, puede ser a través de sueños, puede ser a través de mensajes, pero el hombre no está solo ni sordo espiritualmente. Entonces, hermanos queridos, el Salmo 51, 5 dice: he aquí en maldad he sido formado, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Está hablando claramente que la concepción viene con eso, viene con ese ADN del pecado. Y el niño nace con ese ADN. Por eso Jesús tuvo que dar su sangre. Es como hacer una transfusión de sangre. Tuvo que darse hasta su última gota de sangre para que a través de esa sangre el hombre fuera lavado y pudiera tener nuevamente comunicación con Dios. Estar espiritualmente no significa estar sin facultades. Escuchen bien. No es excusa. El estar muerto espiritualmente no significa que el hombre no está consciente de lo que hace, de lo que piensa, de lo que realiza. El hombre usa su intelecto, pero como está lleno de mal, usa el intelecto no para el bien, porque es malo, porque aún no tiene el contacto con Dios. Hay que estarlo aconsejando, guiando. Por eso el Señor hoy en día tiene a su iglesia, para que su iglesia sea la que siga hablando, señalando y convenciendo de pecado. Hermanos, la palabra del Señor en Isaías 53, 6 dice así. Anote si quiere el número, yo se lo leo. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En su Hijo. En su Hijo. Pero yo, para acceder a ese perdón, tengo que creerle lo que hizo en su Hijo. Y si yo me apropio lo que hizo en su Hijo, ya no hay más maldición en mi vida. No hay más maldición. ¿Por qué? Porque Dios ha llevado mi maldición y la ha clavado en la cruz por causa de uno que pagó por mis pecados. La muerte espiritual se entiende mejor cuando hablamos de la separación de las almas de Dios. Hay muchos versículos, hermanos, que yo se los voy citando, usted los anota y los lee en su casa tranquilamente, los puede compartir, le puede dar opiniones, ustedes pueden intercambiar opiniones, para que vean que lo que la palabra nos enseña de la muerte espiritual es una realidad. ¿Cuántas personas viven con muchos muertos en su hogar? No hay comunicación, porque la comunicación que tiene esa persona que está viva para Dios no la entienden los demás. No tiene un oído claro para discernir las cosas que son del Señor. Fue lo mismo que le pasó siglos atrás a un soldado romano que no entendía, no sabía cómo. Había un terremoto, se abrieron las celdas, pero no se escapó ningún preso. Y se extrañó, decía, pero ¿cómo no se escapó ningún preso? Y él lo que quería era matarse porque tenía que pagar por su vida lo que había pasado. Pero de la oscuridad suena una voz que le dice: no te hagas daño. Aquí estamos todos. El hombre no entendía cómo, qué había pasado. Y de la oscuridad sale la respuesta, hermano. Cuando el soldado dice: ¿y qué debo hacer yo para ser salvo? Dice la palabra. Yo me imagino que tiene que decir: ¿y qué puedo hacer yo para ser como ustedes? Y la respuesta que resonó, aclaró toda la habitación: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Con un cristiano que hay en un hogar, empieza la obra de Dios para que toda esa casa se salve.
Con ese cristiano que habita en medio de incrédulos, Dios está con él. Dios lo protege. Y gracias a ese Hijo de Dios que vive en ese hogar, ellos están protegidos también. Entonces, la vida llega cuando uno recibe el sacrificio de Dios que hizo por nosotros. La palabra nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuándo dice eso? En Efesios capítulo 2, versículo 12, para que lo anote. En aquel tiempo pasado, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Desprotegidos, sin defensa, al alcance de todo lo que Satanás hace en el mundo. Ahora bien, los que están muertos viven en una sombra de muerte constante. Porque si la muerte llega y los toca, se van a un lugar donde van a reaccionar, pero ya va a ser demasiado tarde. Ahí se van a dar cuenta que todo lo que les decían era para su bien. No le costaba nada hacer un sacrificio. Porque si bien es cierto, el que murió en la cruz es Jesús. Jesús hizo algo, pero no para que yo me quede sentado. No para que yo no haga nada. No, yo tengo que partir y demostrar que realmente soy una nueva persona y que le estoy muy agradecido a aquel que me sacó de la ignorancia de las tinieblas a su luz admirable. Debo esforzarme no para ganar el cielo, para demostrar que realmente soy un hijo de Dios. Realmente que Dios cambió mi vida. Ahora es diferente, escucho la voz de Dios. ¿Cuándo? Cuando me intereso en oír su palabra. Cuando me intereso en conversar de las cosas de Dios. Cuando me reúno con mis hermanos a compartir la palabra, a recibir, a enseñar, a prepararme para toda buena obra. Eso es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. La muerte y la oscuridad habitan en esta tierra. La tierra está llena de oscuridad, orgullos, soberbias, demostrando quién es el más fuerte o quién se quiere apropiar de cosas que no le pertenecen, usando la fuerza y el poder. Ese es lo que el mundo que estamos viviendo. Es un mundo que está casi en la cúspide del abismo, esperando una reacción que el Señor habla en su Biblia. Estamos expectantes en cualquier momento. No sabemos cuándo. El Señor va a decir, ahora es la hora. Y muchos se asombrarán de no ver a aquellos que estaban. Se preguntarán, ¿pero dónde están? ¿Qué fue lo que pasó? Pero ya Satanás está preparando la obra. Está preparando la respuesta. Está diciendo que no, que vino un ovni, vino una nave grande y se las llevó al espacio. Por eso ese cuento que anda por ahí, que están viendo, que están descubriendo una tremenda nave en el cielo. Jesús no necesita una nave para llevarnos, hermano. A su sola palabra. Como le dijo a Juan, el apóstol, en Apocalipsis, Juan, sube acá. Y Juan se vio entre medio de algo que estaba viendo que nunca en su vida se había imaginado ver. No necesitó decirle, voy a ir por ti, espérame, queda poco. No.
Del momento que Jesucristo ascendió al cielo, cuando lo vieron subir, ahí empezó el reloj a marcar hacia atrás. Un día menos, un día menos, un día menos, un día menos. Hasta que ese día menos esté frente a nosotros. Y ahí nos daremos cuenta que todo lo que nos decía la palabra, despierta tú que duermas, remésete, levántate, haz esto otro, es tu vida, está en juego tu vida. Pero los hombres, dice la palabra, prefirieron más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Así que, hermano, en Lucas 1:79 dice que el Señor vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Su función, en Lucas 1:79, la palabra del Señor, el Espíritu Santo, nos trae para que veamos la luz, para que ilumine nuestra mente, no revelación, pues las revelaciones ya están en la Biblia. No necesito que nadie venga a decirme una revelación que no esté en la Biblia. Lo que la Biblia hace es darme iluminación a través del Espíritu Santo. Todas las revelaciones están en la Escritura. Así que cuidado con esas enseñanzas demoníacas que andan diciendo que vi tal cosa, que viene tal cosa, que no tienen nada que ver con la Escritura. En los postreros tiempos habrán doctrina de demonios que engañarán incluso a los escogidos. Mucho cuidado. El único interlocutor entre Dios y nosotros es Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía día a día. Nos levantamos y nos empieza a guiar. Porque estamos en comunión, no estamos en tinieblas. Somos de luz. Por eso cuando venga el ladrón como de noche, nosotros no seremos sorprendidos porque somos del día. Eso. Somos de día. ¿Por qué? Porque la palabra nos ilumina. Espera un poco. Tan solo un poco y vendrá. El que viene, que dice que vendrá, vendrá. Hermano querido, debido a que Dios es un Dios santo, no puede aceptar el pecado. No puede, no, lo odia, lo rechaza. Es algo que Él no lo soporta. El pecado Él no lo soporta. Pero siempre da la oportunidad para que la persona se abuene con Él. Siempre da la oportunidad para que la persona huya de lo que Él tiene preparado para aquellos que lo tratan de mentiroso, para aquellos que lo ofenden, para aquellos que pisotean la sangre de su Hijo. Tiene un día para ellos. Por eso está hablando antes y durante de tiempo, para que después muchos no digan, a mí nadie me dijo, Señor, si yo hubiese sabido, habría escogido seguirte. No, mentiroso. Todos los días se le está hablando por diversos medios, pero no quieren entender. Así que hay una relación hostil de Dios con los pecadores. Hagan lo que hagan, tenga plata o no tenga plata, aunque sea lo que sea, si no está en relación con Jesucristo, el Hijo de Dios, no sirve. No sirve. Es que yo soy buen hombre, yo no le hago daño a nada. No te sirve. Pero es que yo doy buenos diezmos, doy buenas ofrendas, yo ayudo al pobre, ayudo a la viejita a atravesar la calle. No te sirve. Esas son obras. Son obras. Y las obras no me sirven para llegar al Señor. ¿Cuándo mis obras sirven? Cuando yo las hago por fe, creyendo en aquel que me llamó. Mis obras son por fe, por gratitud, porque las obras sin fe no sirven. Y mi fe está puesta ¿en quién? En Jesucristo. Así que, querido hermano, Romanos 8, versículos 7 y 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es la carne? El pecado.
El pecado. Porque el pecado le da gustito a la carne. Esta carne, este cuerpo pecaminoso. Este cuerpo va a ir a la tumba. Con todos sus actos. Va a ir a la tumba. Pero lo que no va a ir a la tumba, ni va a dormir, ni va a perecer, sino que va a estar consciente, va a ir a dos lugares. No hay más. O al cielo o al infierno. ¿Escogiste bien? Aleluya, al cielo. ¿Escogiste mal? Qué lamentable. Vaya a ir a parar a un basurero que va a estar eternamente quemando la basura hasta que lleguen los repartidores y saquen la basura del infierno y se la lleven al lago de fuego y azufre. La Biblia no miente. Hermanos, la Escritura describe a los muertos como enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. Algunos le rinden honor a demonios. Ponen a demonios ante Dios. Y Dios lo dice en su palabra, no porque esté en el Antiguo Testamento. Hay leyes que son eternales, no son culturales de la época. Hay leyes que son eternales, porque los hijos pagarán los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Encoges mal, te mueres mal, y tu descendencia va a estar mal hasta que uno de ellos sea librado por Jesucristo. Enemigo de Dios. Ay, Señor. Y mira el amor de Dios. Una muy buena noticia para aquellos que creen que no tienen perdón. Romanos 5:10 dice, porque sí, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida. O sea, estábamos lejos de Él, no nos quería para nada, nos odiaba, pero Él puso un sustituto para que a través de la creencia en ese sustituto fuéramos perdonados. Hermanos, sin Cristo no somos nada. Y eso no es religiosidad. Muchos me han preguntado, pastor, ¿y usted qué es lo que es? ¿Pentecostal, bautista, asambleísta? No, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. El lechero, el cartón, el sacar pecho, porque soy de acá, porque somos más numerosos, no salva. El orgullo no salva. Orgulloso de tremendas iglesias. Orgulloso que yo tengo una iglesia de 500 personas, 1000 personas. Orgulloso. Ya le está quitando el lugar a Dios. No sirve. A Dios no lo sorprendemos ni con las riquezas ni con las multitudes. No lo sorprendemos. La humildad, el amor es lo que sorprende a Dios. Porque Dios quiere que cada día nos parezcamos más a su Hijo, Jesucristo. Así que, hermano, la Biblia dice clarito en 3:23 Romanos, porque la paga del pecado es muerte. El que está en pecado está muerto. Ah, no, pero es que yo no puedo confesar esto a Dios porque me da vergüenza y creo que Dios no me va a perdonar. ¿Te está engañando el diablo? La palabra dice que Dios perdona y no se acuerda más de tu pecado, por muy malo que haya sido. Lo que Dios le motiva para perdonarte es tu verdadero arrepentimiento, tu lloro. Nunca más, Señor. Voy a tratar de no hacerlo. No te puedo prometer que no, porque soy un pecador. Pero, Señor, te prometo que nunca más. Haré todo lo posible. Y siendo pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros. Ahora yo siempre me preguntaba, porque un día me preguntaron, ¿usted pondría un hijo para que pague por otro? No. Que pague el responsable, que pague el culpable. Pero ningún hijo va a pagar por otro. ¿Cómo se le ocurre?
Pero sin embargo Dios puso a su Hijo. Por eso Dios demuestra su amor para con nosotros, en que estando muertos, siendo hediondos por el pecado, Él puso a su Hijo que murió por nosotros. ¿Ha conocido un amor más grande que es usted? ¿Lo ha pensado, lo ha meditado? Por ejemplo, que le digan a Eric, pon a tu hija Francisca, a ella la vamos a ejecutar porque tú eres libre, pero ella te va a pagar tus culpas. ¿Qué diría el Eric? Tendría que ser muy cargura, va a decir, ¡ay, qué rico, me libré! No. Como padre, ¿qué diría? No puede, ella es inocente. Yo pagaré y yo pago y me hago responsable de eso. Pongámonos en ese lugar, mira a su hijo, a su hija. ¿Usted lo daría por la vida de un amigo suyo u otra persona? Yo creo que no. Pero Dios lo hizo. No hay amor más grande que ese. Por lo tanto, huyamos, no se lo digo a ustedes, sino para que ustedes se lo digan a los otros. Huyamos de la maldición del pecado. Ahora que es tiempo. Dios nos está dando un recreíto. Créame que es así. Dios está dando un tiempo para que la gente le conozca, para que la gente se arrepienta. Y ya estamos en ese tiempito ya. Pero se va a acabar. Y ahí todos vamos a depender de los actos que hicimos mientras estuvimos vivos. Si la espera se le hace muy larga a usted, piense que mañana se puede terminar. Hoy día es el día en que usted tiene que hacer las paces y pedir perdón. ¿Usted no ha visto el mañana? No diga, no estoy preparado. Nadie está preparado. Si lo que piensa usted, piénselo. Bueno, ¿y si mañana no amanezco en la tierra? ¿Dónde amaneceré? La respuesta será la Biblia. Consciente, con todos tus recuerdos, vas a estar en el lugar que tú escogiste mientras tuviste oportunidad. Piensa en eso. Entonces no digamos ni andemos preguntándonos que si yo soy salvo, hoy día soy salvo. Hoy. No he visto el mañana. Pero yo descanso en la voluntad de Dios. Él me cuida. Pero estoy haciendo todo lo que está en mi alcance para ser de su agrado. Me esfuerzo. Trato de cumplir. Trato de hablar con cualquiera de Él. Por eso, no seamos insensibles con nuestras vidas. Preocupémonos de nuestra vida. Porque en estos momentos el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Usted le puede estar hablando a un hombre natural y le va a decir, sí sé. No, sí sé. No sabe nada. Esta es la ignorancia más grande. ¿Por qué? Porque él, si no tiene al Señor, no tiene el Espíritu de Dios, que es nuestro Maestro. Él es nuestro ayo. Es como en el tiempo pasado, cuando había una haya que cuidaba a los niños, iban para allá, iban para acá. El Espíritu Santo es nuestro ayo, Él nos cuida, nos protege y tiene un contrato con Dios de llevarnos sanos al día de la redención. ¿No dice su escritura? Las arras, el convenio, el acuerdo de que el Espíritu Santo morará y pasaremos a ser templo del Espíritu Santo, que Él nos va a llevar a toda verdad, a toda justicia, a todo juicio. Nos dará a conocer las cosas que Dios, el Padre y el Hijo comentan, enseñan y hablan. Lo dice su escritura. Así que, hermanos queridos, una persona que está realmente muerta no ama a Dios. Por eso vemos algunos tan ligeros, se pueden decir cristianos, pero son tan ligeros que no vienen cuando quieren, no andan cuando quieren, los invitan a predicar, no salen, no vamos a entregar tratados, no le da vergüenza. Ay,
de esos. Pero ninguno está como aquel que dijo, Señor, envíame a mí, yo estoy dispuesto. Eso anda buscando el Señor. Obreros que le sirvan diligentemente, como soldados que saben bien la palabra de verdad. Que vayan, tomen cautivo al que está cautivo y los traigan en libertad fuera de la cautividad. Dios ha llamado a los Rambos espirituales. Nos metimos a los campos enemigos. ¿A qué? A rescatar a los prisioneros por el diablo. Somos los comandos de Dios, que nos manda a hacer cosas que podemos perder la vida, pero las vamos a perder por una causa. Hermano, por eso le digo, quien se quiera complacer con Dios, arrepiéntase de su pecado. Sacúdase el polvo, párese y siga rumbo a la meta, como un buen atleta que no tiene que avergonzarse, que corre la carrera como corresponde. De hecho, hermanos, en Filipenses 2:21, anótelo, y en Romanos 8:8 también, anótelo, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven conforme al pecado, los que viven haciendo el mal, los que viven pensando, pelando, cagüineando, haciendo cosas que son infructuosas, no le agradan a Dios. Romanos 8:8. Ahora, algunos pueden parecer que hacen buenas obras, pero para que los otros los vean. Dios ve sus acciones, sus intenciones y sabe a dónde usted va. Las acciones que usted hace que se ajusten a lo que Dios dice en su palabra, a la ley de Dios, son del agrado de Dios. Y cuente con Dios. Dios sabe sus capacidades. Dios sabe lo que usted puede dar. Pero usted puede dar mucho más de lo que está dando ahora. Y no me refiero a dar económicamente. Me refiero a dar por la vida de la persona que se está muriendo. De ir en su rescate, conforme a como dice la palabra. Así que, hermano querido, cuando hay hechos que no se ajusten al Espíritu de Dios, no se engañe, no sirven. No sirven. La palabra del Señor dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hiciera, o todo lo que el hombre siembre, eso segará. Si usted siembra discordia, va a cosechar discordia. Si usted es quejumbroso, por todo se queja, las quejas vendrán a usted. Si no, usted tiene que aplicar lo que Dios dice en su palabra. Renueva tu mente. Toda la escoria que te puso el diablo en la mente, esas fortalezas, derríbalas con la palabra. Y habla como dice la Escritura, soy hijo de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Convéncete de lo que Dios quiere que te convenzas. Eres un hijo de Dios, no eres cualquier cosa. Por eso Dios pide lo mejor de ti. Tú lo puedes dar. Tú puedes entregarlo. Tú tienes dones que Dios ha puesto en ti. Atribuciones. Tú puedes obrar, actuar, enseñar, edificar, consolar y traer a muchas almas a los pies de Cristo. Hazlo. Porque es la forma en que vas a tener grandes galardones arriba. Porque la Biblia lo dice. Todos los que estamos acá. Un día, no sé cuándo, puede ser mañana, puede ser en 10 minutos, puede ser una semana, no tengo idea. Pero la palabra del Señor lo dice.
Pasará los días, los siglos, los años, todo, pero la palabra va a permanecer. Porque ese día estaremos todos frente al tribunal de Cristo. Y Cristo nos va a juzgar por las obras que hayamos hecho. No para ser salvos, porque ya lo somos. Si estamos delante del tribunal de Cristo, porque somos salvos. Si no estamos frente al tribunal de Cristo, estaremos ante otro tribunal, pero es para condenación, el trono blanco. Lo dice la Escritura. Entonces, en esos momentos, el Señor nos dirá y nos dará conforme a todo lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 10. Todo lo que hayamos hecho, daremos cuenta. Así que, hermano, el deseo de agradar a Dios es glorificarlo en todos nuestros actos. Y mire, 1 Corintios 10:31 dice esto, escuche bien. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor. Y usted sabe lo que al Señor le gusta y no le gusta. Los muertos espirituales se pueden ver hermosos en la tierra, ¿no? Tienen como algunos andar bien alajados, se ven bonitos, su piel brilla, pero cuidado. Quiero que busque Mateo, por favor. Mateo 23, búsquelo, aquí lo vamos a leer todos. Nunca se extrañe por alguien que aparezca como que es de otro planeta. Miren lo que le dijo el Señor a aquellos, a los que por fuera se veían bonitos. Versículos 27 y 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Mateo 23, versículos 27 y 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Cuidado con la apariencia. A veces nos equivocamos cuando juzgamos a una persona por su apariencia. El Señor nos enseña a ser sabios y a entender el ornato más hermoso del interior, el que llamamos por dentro. La Escritura nos da ejemplo de lo que significa estar espiritualmente muerto. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas religiones hay como un desfile de moda? Joyas, peinados ostentosos. No miran a nadie para el lado porque no es de la misma clase. Sepulcro blanqueado. Por dentro, pura mugre. Hipócritas, les dice el Señor. No son transparentes. No son lo que quiere reflejar el Hijo de Dios. Ellos son maldecidos y condenados por la ley. Los escribas y los religiosos de hoy día son llamados fariseos. Era la religión más complicada de la época de Cristo. Puras leyes que ataban a los hombres. Y eran como la Corte Suprema de hoy día. La mayoría, abogados, hombres mayores de 30 años, tenían que ser casados.
y eran la élite de la sociedad. Hombres que no hablaban con cualquiera, sino que estaban para juzgar. Pero sin embargo, uno de ellos, dos de ellos, reconocieron que la humildad de uno de ellos, de la humildad que uno andaba casi descalzo, tenía algo especial. Y lo trataron como algo especial. Uno llamado Nicodemo reconoció: tú vienes de Dios, porque las cosas que dice o habla es de alguien enviado por Dios. Uno de la Corte Suprema vino a los espejos, a la Victoria, a la Legua, a hablar con cualquiera de esas personas. Porque llegó a sus oídos que había una persona que estaba trabajando en hacer volver al delincuente a la sociedad. Como tantos hermanos en la fe que están en las cárceles, que están en lugares difíciles, sacando al drogadicto, al alcohólico, al golpeador, al que tiene problemas familiares, sacándolo de ahí. Y ese trabajo le llama la atención a uno de los ministros de la Corte Suprema. Y lo visita al lugar donde él está, porque incluso va de noche para que nadie lo vea. Él fue de noche a hablar con Jesús. Y va y le dice a ese hombre: lo que tú haces debe ser de Dios, por lo que haces y lo que dices. Fue lo que hizo Nicodemo con Jesús. Lo reconoció, y cuando lo escuchó hablar, Nicodemo se sintió desvestido. Cuando Jesús le dice: tú siendo maestro, rabí de Israel, ¿no sabes lo que estoy diciendo? Ignorante. Eso le dijo: eres un ignorante, ¿cómo no vas a entender? Tú que le hablas a la gente, tú que pones carga sobre los hombros de los hombres, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? Así son los que Dios hace sabios. Porque los necios que el mundo llama, cuando van a Dios, son sabios. A entregar sabiduría a los que se creen sabios. A hombres que ahora están reconociendo de que el pueblo de Dios, que los evangélicos hacen buena obra, tienen un discurso donde el pecador se arrepiente, el drogadicto vuelve a la vida, el alcohólico deja de tomar. Estos evangélicos son cosas serias, están reconociéndolo por el trabajo de algunos que se atreven a demostrar que aquí no hay preferencia por el que tiene o el que no tiene, porque anda bien vestido o hediondo a pichín. No, Señor nos manda a hablar la palabra que no hace acepción de persona. Demostramos el amor hacia Dios, a Cristo. Reconocemos sus obras en nosotros y queremos ser igual a Él. Todo hijo quiere ser igual al papá. Nuestro papá es tremendo. No se olviden que tenemos su imagen. Hagamos cosas que sean valederas, valiosas, para sacar a este mundo el estancamiento que tiene. Y así podamos sentirnos agradecidos porque Dios nos responde. Hermano, hay muchas cosas más que podríamos hablar. Pero con la muerte del Señor Jesús revirtió la suerte del pecador. Si usted cree que Jesucristo es su Señor, que Él murió en la cruz por su pecado, y cree que resucitó, y confiesa que es el Hijo de Dios, es todo lo que requiere con un corazón arrepentido para que el Señor lo acepte. Porque si usted tiene la oportunidad de reconocer a Cristo hoy día, le estoy hablando a todo el mundo, si hoy día está la posibilidad de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, no hay que perder el tiempo. Porque hoy es el día de tu salvación.
Y lo estamos diciendo a la palabra que Dios llevará no sé dónde. Pero estará llegando a hogares divididos por el diablo. A hogares que están en decadencia, porque el jefe de hogar no da para los suyos. Donde hay un hombre solo, una mujer abandonada. La palabra lleva sanidad, lleva vida, siempre que la pongamos por obra. Que le abramos el corazón a aquel que cambia las vidas. Le abramos el corazón a aquellos que están desesperados. Que ven que ya la noche vino encima y no llega el día. Es el túnel que camino y no veo la salida. Estoy al borde de la muerte y no hay quien me ayude. Sí, hay uno que está esperando que tú le pidas la ayuda. Vas nadando por el mar, ¿no? Necesitas algo que te salve. Lo necesitas porque no vas a llegar a la orilla. Te aseguro que si en esa situación tú le pides ayuda al Señor, le pides perdón, va a llegar tu salvavidas. Así es la vida. Dios está presente en todo accionar, con sus oídos atentos. Cuando un hijo clama, me imagino que cuando un hijo clama por ayuda al Señor, ¿el Señor qué hace? Hace callar a los ángeles. ¡Shh! Mi hijo está hablando. Y esa petición va a llegar a los oídos del Señor. Cree, porque para el que cree todo es posible. Pero cree en Dios, cree en su obra, que se llama Jesucristo. Y así Jesús derribó el muro de separación. Nadie podía llegar a Dios, nadie. Nadie. Incluso el arca, donde estaba el arca de la gloria de Dios, donde se ponían carpas alrededor, y había una especie de carpa que adentro tenía el arca que estaba cubierta con un velo. Ese velo estaba cerrado, el único que podía entrar por ahí era el sumo sacerdote. Los sacrificios se hacían en los atrios, en un lugar santo. Ahí se mataban animales, se pedía perdón por los pecados, se ofrecían sacrificios, y el sumo sacerdote, una pura vez al año, podía entrar al lugar santísimo, no sin antes haber pedido perdón por sus pecados, haber hecho un sacrificio por sus pecados para ingresar al arca y pedir perdón por el país. Y ese sumo sacerdote tenía un traje lleno de campanitas, y al entrar al lugar del sumo, lugar donde estaba el lugar santísimo, ahí lo amarraron un cordel, y al entrar al lugar santísimo se podía mover mientras la cuerda se movía y las campanitas sonaban, estaba vivo. Pero si de repente dejaban las campanas de sonar y quedaba el cordel quieto, lo tiraban y lo sacaban muerto, porque no había cumplido con la confesión de sus pecados ni el sacrificio que Dios pedía. Cuando Jesús muere en la cruz, la Biblia dice que el velo del templo se rasga por la mitad. Y era porque Jesús estaba abriendo el lugar para que nosotros entráramos por su obra al lugar santísimo. Ya no estaba velado para nosotros. Estaba abierto ese lugar para adorar a Dios en el nombre de Jesucristo. Hoy día no necesitamos a nadie más que Jesucristo, quien intercede por nosotros. Así que, hermanos queridos, Jesucristo, el autor de nuestra vida. Termino con esto, que lo hemos dicho muchas veces, porque Jesús es nuestra paz. Y Él hizo un pueblo de ambos pueblos, uno solo.
derribando la pared intermedia que había, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los santos se les llama a los de Israel. El mismo Dios y el mismo Rey a quien ellos se van a postrar son al que nosotros adoramos. Y Jesús dice que de ambos va a ser un solo pueblo. Así que Jesús, hermanos, curó la maldición del pecado, la enemistad de Dios que tenía con el mundo. Jesús abuenó al Padre con nosotros. Por eso hoy día tenemos entrada confiada al trono de la gracia. ¿Para qué? Para encontrar ahí el oportuno socorro. Orando en todo momento, con súplica, con ruegos, con llanto, como quiera que el Espíritu nos guíe, el Señor nos va a conceder nuestras peticiones. Si usted cree, verá la gloria de Dios. Si no cree, va a estar sentadito esperando mientras su corazón no sea cambiado. Así que ahora no estamos separados de Dios, en una época lo estuvimos, ahora estamos como hijos de Dios, coherederos con Cristo y con la salvación en nuestras vidas. Le damos gracias al Señor por su palabra, gracias porque entendemos que mientras no reconozcamos la verdad, nunca vamos a ser libres. Y la verdad me hace decir así, que es otro versículo maravilloso que está en Primera de Pedro, y con esto termino. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Pongámonos en pie. Elegidos según la conciencia de Dios. La presencia de Dios en nosotros nos santifica cada día. Por eso nunca nos soltemos de la mano del Señor. En todo momento reconozcamos quiénes somos. Cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que hablamos, cuidado cómo tratamos a nuestros hijos, cuidado cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, cuidado cómo hablamos de los demás, porque todo lo que sale por su boca lleva vida o lleva muerte, lo dice la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que nos sigan hablando en el camino, en la noche, en el silencio. Señor, así para que podamos poner por obra todo lo que tú ordenas en tu palabra. Y Señor, y esta bendición tan grande que tenemos, podamos compartirla con otros que aún no te conocen. Hablar, Señor, antes de que sea tarde. Decirle, Señor, a los que están en tiniebla, que hoy es el día, que nadie ha visto el mañana. Y, Señor, que es muy importante lo que está en juego. Es muy importante y preciado lo que se perdería. Por eso, danos valentía, valor, sobriedad, para poder hablar a todo el mundo lo que tú has puesto en nuestros corazones. Te damos gracias, bendecimos esta semana que comienza, bendecimos, Señor, el trabajo de mis hermanos, de mis hermanas, que sea una semana, Señor, bendecida, donde ellos puedan ver respuestas, Señor, que llegan a sus vidas, para que puedan también rendirte honor y gloria. Muchas gracias te damos, Señor, por las comunas que nos rodean, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda.
por San Miguel y parte de Cerrillo, Señor, y por todo el país, la nación, y por todo aquel que escuche tu palabra, que sea bendecido. Gracias por todo, en el poderoso nombre de Jesucristo, y la iglesia dice... Gracias, Señor. Espérate. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio.